Hola a todos, mi nombre es Francisco Rusillo, soy saxofonista y estoy aquí hoy para hablar cómo es la vida de un saxofonista en una banda profesional de música. En mi caso será la militar y junto con mi amigo Tomás, en su caso él hablará de las bandas civiles. Hola a todos, soy Tomás Jerez y hoy estoy aquí con Francisco Rusillo, al que admiro y al que aprecio enormemente, y vamos a hablar de algo que nos une y es nuestra vida como saxofonistas en una agrupación profesional de música. Así que espero que este podcast sea de vuestro agrado, que os resulte interesante y nada, bienvenidos a vuestro Ad Libitum Podcast. Bueno, pues aquí estamos, Francisco. Buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿Cómo estás? pues nada, muy bien. Un placer compartir este momento contigo. Ya sabes que eres una persona a la que admiro y un saxofonista al que admiro también. Y bueno, para mí es un placer poder hablar de nuestro trabajo Para contigo. Para mí también es un placer estar contigo porque también te admiro y además compartimos profesión. Así que somos saxofonistas que comparten medio de vida. Así que es un placer poder charlar un ratito de nuestro trabajo. Estupendo. Seguro que va a ser ameno, divertido y Sí. Y nos va a aportar mucho a todos, que es algo que, bueno, igual no se conoce mucho, ¿no? Quizá. O yo no conocía mucho cuando era estudiante, así que bueno, seguramente que a la gente que nos escuche le puede aportar. Hablamos un poco de cómo llegó la posibilidad de trabajar en una banda para nosotros. Yo creo que en tu caso y en el mío llegó de diferentes formas, porque yo empecé trabajando en una banda profesional siendo muy joven. No había cumplido todavía 18 años y entré como becario en la banda profesional, en la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, que es donde trabajo. Y esto me permitió ya tomar un contacto con una agrupación que entonces no era profesional, que era semiprofesional, pero que tenía un funcionamiento ya prácticamente profesional y nunca dejé mi puesto allí, a pesar de que seguí estudiando y luego terminé mis estudios oficiales y seguí viajando para formarme y demás. Nunca quise dejar mi trabajo en la banda porque yo veía que era una posibilidad de futuro laboral importante. Entonces no era muy lucrativo porque, como te digo, la banda no era profesional, pero veía perspectivas de que aquello podía crecer y que si yo me quedaba allí tenía una oportunidad laboral. Y así fue. O sea que en mi caso, mi contacto fue como muy natural y algo que nunca he terminado de abandonar, pero creo que en tu caso... En mi caso fue algo diferente. Algo diferente, sí. ¿no? De hecho, la posibilidad de trabajar en una banda profesional fue algo realmente que nunca había pensado hasta que, bueno, pues terminé mis estudios, estudié el grado superior, el máster con Massana en Versalles, y bueno, pues realmente no sabía en ese momento qué iba a ser de mi vida, porque terminé los estudios, volver a España, intentarlo en Francia... Y justo salió la convocatoria y un amigo me habló de ella, de algo que jamás había pensado. Y bueno, al principio pues fue un poco como... me costó tomar la decisión porque, bueno, pues estaba allí, genial, ¿no? En un nivel musical muy bueno y fue como... ir a una banda militar igual podría, digamos... rebajar un poco la expectativa menospreciarte, ¿no? Sí. Minusvalorarte como profesional, ¿no? Sí. Y ahí debo agradecer a Vincent David que, bueno, se lo comenté y me dijo, no, Francisco, para nada. Dice, lo importante es pues, tener un apoyo económico, ¿no? Digamos, claro. Y a partir de ahí, pues se pueden hacer muchas cosas más, ¿no? La vida no termina o cuando terminamos de estudiar, al contrario, ¿no? Empieza ahí. Así que fue un poco así no por azar, ¿no? Pero sí imprevisto. Además es que, si te das cuenta, casi todos cuando estudiamos en el conservatorio tenemos como unos paradigmas, ¿no? Tener éxito en una vida laboral se supone que es que has estudiado un cierto repertorio, se te ha formado para ser solista, ¿no? Porque es para lo que está enfocado básicamente el repertorio de los conservatorios superiores. Totalmente. Y parece que si no acabas siendo profesor ya no de un conservatorio profesional, de un conservatorio superior, ¿no? Claro, ese es el sueño. Que sería en España la figura del catedrático, ¿no? Que sería como el máximo escalafón educativo. Parece que si no llegas a eso no tienes el éxito esperado. Totalmente. Cuando realmente de lo que hablamos es de poder vivir dignamente y bien, disfrutando, teniendo una profesión que nos nutre
y vivir de nuestro arte, ¿no? De tocar el saxofón realmente. Sí, que es que al final puedes vivir de tocar el saxofón. Entonces, el hecho de que hay como este escalafón de conservatorios superiores, luego conservatorios profesionales o orquestas, por supuesto. Orquestas ya está en el top. Pero bandas parece que esté algo como minusvalorado y yo creo que en realidad no se sabe bien el potencial que sobre todo en España tenemos al tener tantas agrupaciones profesionales de música que pueden dar trabajo a tantos saxofonistas profesionales. Muy de acuerdo. Que es algo que desafortunadamente no cuentan otros países, sí. Con la cantidad de bandas, tanto civiles como militares, que tenemos aquí. Hablamos el otro día, ¿no? Que creo que eran 27 bandas militares y 27 bandas profesionales así, civiles. Sí. Civiles, que claro, Eso hace casi 60 agrupaciones en las que, pues, no sé, de media habrá 4 o 5 saxofones, 6, claro. 6, que realmente es una posibilidad laboral que es importante, ¿no? Es verdad que, bueno, también paradójicamente en los conservatorios se nos forma para interpretar prácticamente repertorio solista, pero poca gente vive realmente de ello, ¿no? Es que sabes que yo, por ejemplo, que tengo una doble perspectiva porque he sido profe y casi nunca he dejado mi trabajo como intérprete en la banda. O sea, a veces he compaginado los dos mundos. Y en realidad, un poco ahondando en lo que estábamos hablando antes, yo creo que estaría muy bien para muchos músicos profesionales tener la perspectiva de ambos trabajos, de ser profesor y de ser intérprete en una agrupación, ya sea una orquesta o sea una banda. Y entonces es donde te das cuenta de que en realidad todos estos paradigmas o todas estos ideales tienen muchos grises. No todo es blanco o negro, ¿no? En todos sitios cuecen habas, en los mejores conservatorios pasan cosas que no te gustan, el funcionamiento es demasiado estricto, hay a veces poca libertad para hacer lo que quieres. Al principio todo es de color de rosa, pero después te vas dando cuenta de que nada es maravilloso. Y eso también viene muy bien para darte cuenta de que tu trabajo como músico en una orquesta o una banda, en un atril, interpretando música que no siempre es la que tú vas a querer hacer, pero es la que conviene para el público, para la propia agrupación, etcétera, o lo que sea, pues que puede ser un trabajo muy placentero. Y yo creo que pocas veces he tenido experiencias musicales tan bonitas, tan intensas, como en la banda. En ciertos foros, conciertos especiales, en sitios más emblemáticos, con programas muy pensados, y donde ahí, después de ese concierto, has sentido una felicidad máxima de poder sentirte parte de esa agrupación. Porque hacer música tiene un poder que rara vez supera otras facetas de nuestra profesión. Dar clases evidentemente es muy placentero, sí, muy, sobre todo, yo diría que te hace sentir muy útil. Sí, ver que le has ayudado a una persona, sí, poder ayudar a cumplir alguien, sus sueños. Pero hacer música, que es para lo que estás entrenado y que es lo que realmente te gusta. Es un poco más egoísta, ¿no? Pero realmente sí, pero estás haciendo música con otras personas. Con amigos también. Entonces compartes algo más que la música y eso crea grandes amistades. Ves un poco, recibes el feedback del público, haces feliz a mucha gente que viene a ver la banda, ¿no? Y que es un público que le apetece escuchar este tipo de repertorio y que viene ahí a pasar un par de horas, a olvidar sus problemas y intentar salir un poco más contenta. Y cuando ves a la gente feliz, eso también te hace sentir muy útil. Te nutre, totalmente. Es algo que al principio no contemplas, pero que luego te das cuenta de que es algo muy importante. Y bueno, como todo, ¿no? Pues compartir música con amigos, que al final pues pasamos tiempo juntos, ¿no? Con los compañeros de la banda, es muy enriquecedor también y se aprende mucho de ellos. Exacto. De su capacidad humana, calidad musical y un poco también, en mi caso, hablaría de la veteranía, ¿no? Hay gente que lleva allí 30 años haciendo la misma cosa y es realmente gente que admiro porque van a trabajar con la misma ilusión como si fuesen estudiantes de primero de conservatorio y pues es algo que a mí me aporta mucho y decir, esta persona tiene amor por la música y quiero seguir sus pasos y cuando tenga cierta edad, ¿no? seguir ilusionándome como un niño. Es que también nuestro mundo como saxofonistas es
bueno, es muy hermético y es muy pequeño en realidad, porque el mundo del saxofón es muy pequeño. Entonces, poder tener contacto con otros músicos de otras disciplinas, Que te buenos escuchen flautistas, otros, instrumentistas de viento de otras disciplinas, te das cuenta de que cada uno percibe la realidad de un modo diferente, pero que lo que sí que nos une en común a los buenos músicos es el amor por la música, por las cosas bien hechas. Y que el medio para llegar a esto es independiente, que nosotros como saxofonistas podemos tener el respeto de buenos oboístas, buenos flautistas que tienen una trayectoria o que tienen una tradición, ¿no? Que sí, el instrumento tiene una tradición importante, tiene un peso importante, pero que cuando tú haces las cosas bien, en una buena dirección, ellos tienen respeto total por ti como músico, no como saxofonista, como músico. Como músico. Y que a ti te enriquece el ver cómo toca un flautista de alto nivel, que puedes tener la suerte de estar junto a él, un flautista, un oboísta, un clarinetista, Trompista, quien sea, de trompa. todo. Aprendes de esta gente, Aprendes. colaboras con ellos y tu mundo de saxofonista se ensancha. Sirve para salir un poco del mundo hermético a veces, ¿no? Que hacemos que los saxofonistas hacemos nosotros mismos. Somos un poco, a veces, frikis, ¿no? De nuestro instrumento. Sí, y se pierde un poco el objetivo, ¿no? Y el objetivo que es compartir música, y abrir un poco las vías. Y para eso, la verdad que es uno de los principales beneficios que yo he visto y que he aprendido mucho y que creo que en los 5 años que llevo ha cambiado un poco la concepción de tocar, porque pues eso, antes en conservatorio, en estudios, tocaba por y para saxofonistas, y ahora de allí toco la banda y pues nada, la gente me escucha, escucho al resto y nadie va a pensar... bueno, aquí suena este registro, exacto, no, es música. Es música. O funciona o no funciona, ¿no? Eso es maravilloso, sí. Oye, y Paco, no, Paco no, Francisco, por favor. Francisco. Los amigos... Francisco, Paco. Cuéntame un poco cómo es el proceso de acceso a una banda militar profesional. ¿Qué pasos hay que dar? Habitualmente, ¿cada cuánto tiempo salen plazas de saxofón? Un poco si es difícil, ¿cuál es un poco el camino? Me parece interesante porque no se conoce mucho y yo no tenía ni idea cuando lo hice. Pues en cuanto a la periodicidad, prácticamente es la única oposición que sale anualmente. Casi por seguro salen 2, 3, 4 plazas para nuevos saxofonistas. También, bueno, para gente de promoción interna, que se llama, que es gente que ya está en las Fuerzas Armadas y que quiere promocionar, pues tiene que tener los requisitos de tener la titulación, pero digamos que juegan por dentro en otra liga, no compite contigo. Para acceso directo, pues la posición es en Madrid, suele ser en junio o julio, y normalmente... ¿Tenéis pruebas físicas también? Hay pruebas físicas, sí. Las pruebas físicas, sí, a ver, si eres más... mínimamente que te cuidas, más o menos, es asequible, ¿no? Creo que correr 1 kilómetro en 4:30, que bueno, que los que hacemos deporte es algo asequible. Si es 1 kilómetro se puede hacer. Es 1 kilómetro, se puede hacer y bueno, pues una serie de pruebas, flexiones que son bastante fáciles, asequibles, digamos. Y luego pues tenemos una parte de teoría de la música, otra parte de inglés, propiamente dicha la parte de interpretación, que se divide en una hora libre y la hora obligada, y primera vista. Es curioso lo que me hablas de la parte de inglés. ¿Os piden que acreditéis algún tipo de nivel, B1, B2? Hacemos examen, incluso si tienes... Y se pide un mínimo, imagino. Sí, nivel entre B1 y B2. Oh, muy bien. Sí, incluso si tienes la titulación, tienes que hacer el examen Igualmente, vale. Igualmente. Y nada, pues el proceso, ya te digo, es pues yo creo que parecido al de una banda municipal, al de cualquier oposición, ¿no? Sí, es ligeramente diferente el proceso, pero sí hay con partes que concuerdan. Con las partes físicas y que tienen un poco de especial. Y nada, luego lo que es interesante, que tampoco se conoce mucho, es que pasamos un año de formación músico-militar, digamos, entre comillas. No en vuestro destino final. No en nuestro destino. Como, bueno, en España, cuando entramos de suboficiales, pasamos a formar parte de los cuerpos comunes, que bueno, ahí están músicos, médicos, enfermeros, veterinarios, etcétera, que pueden ir destinados a todos los ejércitos. Entonces hacemos 2 años de estancia 2 años, no, perdón, 2 meses 2 años sería... Saldría Rambo. Sí, saldría Rambo. En la Academia de Suboficiales del Ejército de Tierra, que está en Lleida,
Luego un mes en León, en el aire, y un mes en San Fernando, que sería naval. Y luego hacemos los 6 meses de formación musical en la Academia Centro de la Defensa en Madrid. Y bueno, ¿Eso está en Plaza Cibeles? No, ahí está el cuartel general del Ejército de Tierra. Okay. Esto está por Carabanchel, en el Gómez Ulla, sí. Pues en ese recinto. Y bueno, es un año en el que a mí me sirvió enormemente y aprendí muchas cosas porque durante, como todo, ¿no? Toda mi vida había sido saxofón. Y ese año fue como... No puedes tocar. Un año... Sí, tocaba al final en Madrid, ¿no? Pero tampoco mucho. Digamos que no tenía tiempo, no podía echar más de 1 hora, 2 horas al día. Y me sirvió para realmente como para empezar algo nuevo y... No te agobió para nada, o sea, fue al revés. Me sirvió psicológicamente, necesitaba ese reposo. Ese break. Sí, ¿no? para empezar al año siguiente. Recuerdo que al año siguiente todo eran ideas frescas, nuevas y bueno, pues compartir tiempo con otra gente, hablar con sus médicos o gente simplemente que, pues, digamos, militares un tipo muy variado de gente. Eso me aportó muchísimo y me cargó las pilas para afrontarlo con el nuevo año con más fuerza. Sí, con más fuerza. Y luego nada, finalmente ya consigues el destino. ¿Un destino? Sí, claro que lo bueno de esta oposición es que tú apruebas para cuerpos comunes y hay 27 bandas en España repartidas por la península y por las islas. Entonces, está bien, ¿no? Porque tengo muchos compañeros que son de distintos tipos, de partes de España, de Galicia, de las islas, y pueden acceder fácilmente si no es un lugar muy demandado estar cerca de casa. ¿Cómo se hace por puntuación? ¿Se elige el destino? Sí, cuando estás en la academia, pues salen normalmente los peores destinos, los que no quieren, la gente que tiene más antigüedad, pues Ceuta, Melilla, claro. suele ser recurrente. En mi caso fui afortunado y pude elegir Madrid, que salió. Y nada, yo estoy en Madrid desde que terminé, primero en una banda pequeña de la Dirección de Acuartelamiento y ahora estoy en la Guardia Real, que bueno, es la unidad de música más... simbólica de las Fuerzas Armadas. Claro. Y bueno, ¿cuántos años llevas ahí? Ahí llevo desde 2020, justo después de la pandemia. Ya 3 años y medio. 3 años y medio. Bien, es interesante. Así que nada, eso. En las bandas civiles el proceso de admisión es un poco distinto, porque, claro, no salen plazas con tanta periodicidad, ¿no? Claro. Entonces este es un poco el problema, ¿no? Que la movilidad es mucho más compleja porque no hay un cuerpo común, digamos, de bandas civiles que te permita movilidad. Tienes que acceder a una única banda, a una ciudad en donde salga una vacante o una bolsa de trabajo para cubrir futuras vacantes. Estas bolsas de trabajo sí que son un poco más habituales, pero a veces son para cubrir puestos de una manera, bueno, ocasional, temporal, pues por bajas médicas, temporal. Las plazas que, digamos, que salen para ser cubiertas ya de modo definitivo, estas son muchísimo más esporádicas y desafortunadamente no siempre se cubren todas las vacantes que se van perdiendo por razones de jubilación, enfermedad o lo que sea. Y entonces esto hace que no sea tan fácil acceder a la plantilla de una banda municipal. Porque el ayuntamiento recorta esas Sí, digamos plazas. Que hay, por ejemplo, donde yo trabajo no ocurre. Es un caso afortunadamente, es un caso raro porque en el ayuntamiento de Albacete se cubren las vacantes. Ahora hay el caso de varios compañeros en ya casi prejubilación, es un instante antes de jubilarse ya totalmente, donde ellos se prejubilan al 50% y un compañero nuevo accede para hacer ese 50% de jornada que no hace la persona que va a exceder por jubilación. Entonces se cubre la vacante. Cuando es por enfermedad larga, de larga duración, igualmente se suelen cubrir las vacantes. Pero esto no es habitual y hay bandas profesionales civiles de música de mucha solera en España que han perdido puestos de trabajo porque la administración de turno no o simplemente ha amortizado o no ha cubierto esa vacante y se va empequeñeciendo las plantillas. Claro. Y es una lástima porque bueno, eran plantillas más grandes que poco a poco se van reduciendo y las oportunidades laborales ceden.
También O sea, quizá la banda militar hoy en día tenga mayores posibilidades, muchas más, mayores seguro, mayores posibilidades laborales de acceso que una banda civil. Sí, salen, Porque ya te digo, evidentemente 3 salen al todos año, los años. prácticamente. Claro. Sí. Y, oye, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la manera de funcionar. Vosotros como músicos, somos músicos todos, pero vosotros sois militares, nosotros somos civiles. ¿En qué cambia esa denominación en el día a día de un músico? ¿Cuál es la diferencia, piensas, Pues, entre hacer ese trabajo de manera civil creo que realmente no hay mucha diferencia en el día a día, simplemente que pues, llevamos el uniforme, ¿no? y los galones, que al final da un poco de... Es con vuestro uniforme. Ensayamos con el uniforme, sí. Esto ya es curioso. Sí, eso pues ya, a ver si... digamos, se mantiene un poco lo que es... la tradición, la, ¿no? la jerarquía. La jerarquía entre jerarquía. bueno, el director. Luego los músicos es verdad que pues, somos todos iguales, ¿no? Por ejemplo, un subteniente que es el máximo grado que pueda... Bueno, digamos, un instrumentista puede llegar a subteniente, luego está el suboficial mayor, que ya es como su segundo director. Al final somos amigos y no hay jerarquía entre nosotros, ¿no? O no suele haber, salvo que coincidas con alguien un poco especial, ¿no? Pero no suele haber, somos compañeros. Pero luego yo creo que en el día a día no hay mucha diferencia, salvo que nosotros pues hacemos formaciones asiduamente, ¿no? Militares, pues en actos militares, rendir honores a los reyes, como el 12 de octubre, el Día de las Fuerzas Armadas. Ahí estamos nosotros, que creo que es un poco la única diferencia. No sé cómo es vuestro día a día. Yo creo que se parece mucho en el sentido de que bueno, nosotros no ensayamos con uniforme, quizá, pero al ser una banda civil en eso hay más libertad. Pero quizá la dinámica de trabajo es muy parecida, porque al contrario de lo que se piensa, las bandas civiles también hacen actos que perfectamente podrían pasar por actos de carácter militar. De hecho, nosotros el mes que viene, en mayo, hacemos una parada militar. Porque en Albacete está la base aérea de los Llanos, que es una base aérea muy importante, y bueno, cumplen, creo que son 50 años de la apertura de la base, entonces vienen personalidades militares importantes. Claro, en Albacete no hay banda militar. Claro. Entonces se ha pedido por favor si la banda podría participar haciendo un acto muy somero, pero de carácter militar. Pero es que a veces cuando no hacemos este tipo de cosas que son muy extraordinarias, anecdóticas, sí que nosotros desfilamos cuando hay festividades, o procesionamos cuando hay actos de carácter religioso, o hacemos actos de carácter, ¿cómo diría yo? Eventos públicos donde se va a celebrar en una plaza X cosa, y entonces pues se pone música y se hace un acto protocolario, ¿no? Vais siempre con el ayuntamiento, con el alcalde, ¿no? Exacto. Si es un acto protocolario donde el alcalde quiere hacer algo que tenga un poco este ambiente más festivo y que quieras poner música, pues la banda suele hacer estas cosas. Y yo creo, yo no sé cómo lo ves tú. Es verdad que no se piensa normalmente con una banda porque hay bandas como, por ejemplo, Madrid, la banda municipal de Madrid, de esto no lo hace, no suele salir a la calle. No sé si salen en algún momento puntual, pero no suelen salir. Valencia salen, pero es también un poco más residual. Pero las bandas están unidas un poco a la idiosincrasia de los pueblos. Sí, claro. Y entonces, totalmente. Una banda de una ciudad pequeña, que no deja de ser como un pueblo grande, pues hace cosas para el pueblo. Para el pueblo, sí. Y en realidad la banda se ha creado para esto también, ¿no? Para salir a la calle y para llevar un poco esa cultura musical a la gente que está en la calle, que no necesariamente va a un auditorio a escuchar la música, sino que puede descubrir la música en un desfile, o en una plaza, haciendo un concierto al aire libre, en un parque, o en una plaza, para conmemorar lo que sea, ¿no? Y la gente ahí descubre la banda. Que es un poco los orígenes de nuestro instrumento, ¿no? Para lo que estuvo concebido para... Exacto. Para y que se ve como una cosa que, otra vez lo mismo de antes, ¿no? Que parece que si eres miembro de una orquesta solo tocas en Concertgebouw o el Auditorio Nacional o la Filarmonía de Berlín, pero es que en una banda de música la banda está hecha, está pensada, diseñada para que pueda desfilar, para que pueda procesionar o para que pueda hacer un acto de pie al exterior, y hay un repertorio adecuado para ello, y los instrumentos se prestan a esto porque está dentro de la propia idiosincrasia, ¿no? De la banda. Y no se debe ver como algo peyorativo.
¿Qué me dices del repertorio que normalmente interpretáis? Hacemos muchas cosas. Buah, esto no puede ser más ecléctico, como le gusta decir a muchísimos directores, ¿no? No puede ser más variado. O sea, es desde conciertos muy potentes, muy serios, muy programados de temporada que se hacen en el auditorio, en el teatro, con programas de estrenos, música original para banda o grandes transcripciones, o incluso para hacer con galas líricas junto a cantantes, programas educativos adaptados a público infantil, y luego también música mucho más popular. Popular, zarzuela, imagino. Claro, zarzuela, sí. Sobre todo cuando sales a esos barrios o a la calle, cuando ya llegan la temporada de primavera-verano y puedes salir a la calle a tocar, pues es música mucho más fácil de escuchar para que quien va a darse un paseo por el parque y le apetece sentarse a escuchar, disfrute de la música. Sí. O sea, hay un abanico enorme de repertorio. Sí. No sé vosotros. En nuestro caso igual, pues tocamos de todo, tocamos de zarzuela, pasodobles, mucha música, digamos, atractiva para la gente, ¿no? Y es verdad que poco a poco estamos haciendo muchos conciertos en sitios importantes claro. En Madrid, en el Teatro Monumental. Sí. Disponéis de espacios de gran trayectoria, ¿no? Para hacer música muy importante, sí, para banda, que yo curiosamente no conocía mucho de música original para banda, y hay música muy original, de mucha calidad, que bueno, que está ahí un poco, que no conocemos mucho, ¿no? Al final es repertorio que está, lo conocemos bien, pero hay música muy buena original para nuestro instrumento que no nos llega tanto, ¿no? Bueno, yo no sé, yo creo que hemos charlado un poco de nuestro trabajo. A mí sí que me gustaría acabar nuestra conversación animando a los chavales que hoy están en la situación que tú estabas hace unos años en Versalles, que están terminando sus estudios, ya sea de grado o posgrado, y que están pensando, bueno, ¿qué puedo hacer yo, no? Sí. Máxime hoy que cada vez salen menos plazas en conservatorios, cada vez salen menos puestos de trabajo. La situación es difícil Entonces, bueno, quizá nosotros como saxofonistas españoles tenemos la gran suerte de disponer de un medio laboral que todavía es muy rico aquí y que no existe en otros sitios, y que nos permite tener una vida profesional muy buena, bien remunerada, con buena calidad de trabajo, y que nos hace disfrutar de hacer música juntos y de hacer realmente aquello para lo que estás un poco entrenado, ¿no? Así que yo animaría a la gente porque hace muchos años se intuía que ir a una banda era como, bueno, incluso... El que no puede ir a un conservatorio le queda a la banda, o el que no quiere dejar un poco el saxofón de lado y dedicarse a otra cosa, pues... Pero hoy en día realmente yo creo que es una salida profesional. Sí, yo animo también a la gente que conozca un poquito este mundo, que vea cómo funciona, pues, lo que hemos comentado, un poco de la idiosincrasia de cada opción, y que a partir de ahí que valore, ¿no? Yo creo que también es una salida que cada vez más la gente conoce, ¿no? Pues porque entramos gente joven, bueno, que lo mostramos, y cada año la oposición se convierte en realmente una oposición dura, que ves gente de primer nivel, ¿no? De primerísimo nivel, cada vez más. En la cuerda de saxofones que tengo en mi banda vuestra cuerda de saxos es increíble. Es muy buena, estamos súper contentos, tenemos proyectos, estamos formando un cuarteto. Qué maravilla. Maravilla. Dar un poco a conocer, pues es un cuarteto de saxofones, quinteto, ensemble de la Guardia Real. Claro. Sacarlo un poco de puertas para afuera, ¿no? Al igual que pasa un poco con la Guardia Republicana en París, ¿no? Sí, claro, seguir ese ejemplo, ¿no? Que están muy orgullosos de lo que hacen, y creo que es para mostrar. Así que... Francisco, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, siempre es un placer. Gracias. Muchas gracias a ti.